Durante los siglos, Gibraltar ha sido uno de los lugares más codiciados y estratégicos del mundo. Una enorme fortaleza natural situada en la entrada del Mediterráneo, disputada por imperios, asediada por ejércitos y convertida en pieza clave de algunas de las guerras más importantes de la historia. Pero lo más sorprendente no se encuentra sobre la roca, se encuentra bajo nuestros pies. Hoy vamos a recorrer dos de los sistemas de túneles más impresionantes jamás construidos: los túneles del Gran Asedio y los túneles de la Segunda Guerra Mundial. Un auténtico laberinto excavado en el interior de Gibraltar que esconde siglos de historia, sacrificio y estrategia militar. Para entender el origen de estos túneles, tenemos que viajar hasta finales del siglo XVIII. Entre 1779 y 1783, Gibraltar sufrió el conocido como Gran Asedio, uno de los enfrentamientos más importantes de su historia. España y Francia intentaban recuperar el control de Gibraltar, mientras las fuerzas británicas resistían dentro de la fortaleza. El problema era evidente. La roca protegía a los defensores, pero también dificultaba colocar artillería en algunos puntos estratégicos. Fue entonces cuando surgió una idea revolucionaria: excavar la propia montaña. Lo que comenzó como una pequeña galería terminó convirtiéndose en una compleja red de túneles que permitía transportar soldados, suministros y, sobre todo, colocar cañones en posiciones que antes eran imposibles. Lo más impresionante es pensar que gran parte de este trabajo fue realizado a mano. Cada metro excavado suponía un enorme esfuerzo dentro de una roca prácticamente maciza. Mientras recorremos estos pasillos, resulta difícil imaginar el ruido constante de las herramientas, el polvo, el calor y la presión de una guerra que se desarrollaba justo al otro lado de estas paredes. Aquellos hombres no estaban construyendo un simple túnel, estaban transformando una montaña en una fortaleza. Hostia, tío, mira.
Adiós, va a venir la madre. Sí, vamos. Está demasiado sola la cría ahí. Mira lo que hay aquí. Ay, que se. ¡Ay! Mira dónde está, la amiga. Hostia, ¿qué más cría ahí? Hostia, tío. Como me ataque me voy a llevar un recuerdo de aquí de Gibraltar. Pobrecita, ¿sabes? Lo que pasa es que se ha caído. De ahí arriba se ha caído. Bueno, yo no puedo saltar esto. Suerte. Los túneles del Gran Asedio demostraron la eficacia de construir bajo la roca, y con el paso del tiempo, Gibraltar volvería a necesitar esa ventaja, esta vez en un conflicto mucho más grande, la Segunda Guerra Mundial. Entre las muchas piezas expuestas dentro de los túneles, una de las que más llama la atención es esta réplica de un Spitfire. Durante la Segunda Guerra Mundial, estos aviones se convirtieron en uno de los grandes símbolos de la aviación británica. Su velocidad, maniobrabilidad y capacidad de combate los convirtieron en una pieza fundamental para defender territorios estratégicos como Gibraltar. Y aunque hoy lo vemos suspendido en silencio dentro de una sala de exposición, hubo un tiempo en el que aeronaves como esta patrullaban los cielos del estrecho, vigilando rutas marítimas, escoltando convoyes y preparándose para responder ante cualquier amenaza. Resulta curioso pensar que mientras bajo nuestros pies se excavaban kilómetros de túneles y se construía una auténtica ciudad subterránea, sobre nuestras cabezas se libraba otra batalla completamente diferente, una guerra en el aire, y Gibraltar se encontraba justo en medio de ella. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Gibraltar volvió a convertirse en uno de los puntos más estratégicos del planeta. Quien controlara este pequeño territorio tendría una posición privilegiada para vigilar el acceso al Mediterráneo. Y los británicos lo sabían. Por eso decidieron ampliar de forma masiva la red de túneles que ya existía bajo la roca. Lo que comenzó décadas atrás como una solución militar terminó transformándose en una auténtica ciudad subterránea. Kilómetros de galerías excavadas en el interior de la montaña conectaban almacenes, puestos de mando, hospitales, zonas de descanso e instalaciones capaces de mantener operativa toda una guarnición durante largos periodos de tiempo. Mientras caminamos por estos pasillos, resulta difícil imaginar la actividad que existía aquí abajo. Soldados recorriendo galerías, mensajes llegando desde distintos puntos de la fortaleza, médicos atendiendo heridos, ingenieros trabajando día y noche para ampliar la red de túneles, todo ello oculto en el interior de la roca.
Las herramientas que hoy vemos expuestas nos recuerdan el enorme esfuerzo necesario para construir este lugar. Cada metro excavado suponía horas de trabajo en condiciones difíciles. Sin la tecnología actual, sin maquinaria moderna, solo con determinación, esfuerzo y la necesidad de preparar Gibraltar para una posible guerra que podía llegar en cualquier momento. Uno de los lugares más impactantes de la visita es el hospital. Puede parecer una simple sala más dentro del recorrido, pero detrás de estas paredes se escondían historias humanas. Aquí se atendía a soldados enfermos o heridos mientras el mundo atravesaba uno de los conflictos más devastadores de la historia. A menudo hablamos de estrategias militares, de batallas y de fortificaciones, pero lugares como este nos recuerdan que detrás de cada guerra siempre hay personas. Personas que sintieron miedo, personas que tuvieron que abandonar a sus familias y personas que jamás regresaron a casa. Quizás por eso, esta zona transmite una sensación diferente al resto de los túneles, más silenciosa, más humana y más cercana. Pero quizás una de las historias más sorprendentes de Gibraltar ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Los británicos llegaron a diseñar un plan secreto conocido como Operación Tracer. Temiendo una posible invasión alemana, construyeron una cámara oculta en el interior de la roca. Si Gibraltar caía en manos enemigas, un pequeño grupo de hombres quedaría encerrado voluntariamente en ella. Su misión sería observar los movimientos del enemigo desde una abertura secreta y transmitir información mediante radio. Tenían provisiones para largos periodos de tiempo, pero existía un detalle inquietante. Aquellos hombres sabían que, una vez sellada la cámara, probablemente nunca volverían a salir. La misión permaneció en secreto durante décadas y la estancia no fue descubierta hasta muchos años después de terminar la guerra. Pensar que una historia así ocurrió dentro de esta misma roca hace que recorrer estos túneles resulte todavía más impresionante. Después de recorrer kilómetros de galerías excavadas en el interior de la roca, resulta sorprendente llegar hasta este punto. Ante nosotros se abre una de las vistas más impresionantes de Gibraltar. Y es precisamente desde aquí donde se entiende todo: la posición, la altura, el dominio visual sobre el estrecho, la capacidad de controlar una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Ahora resulta fácil comprender
¿Por qué tantas potencias lucharon por este lugar? ¿Por qué se excavaron túneles durante generaciones? ¿Y por qué Gibraltar sigue siendo incluso hoy un enclave único? Los túneles del Gran Asedio y los túneles de la Segunda Guerra Mundial no son simplemente pasillos excavados en la roca. Son el testimonio de siglos de historia, la prueba de cómo una montaña fue transformada en una de las fortalezas más impresionantes jamás construidas. Y después de recorrerlos, uno no puede evitar marcharse con la sensación de haber caminado por el interior mismo de la historia. A veces visitamos lugares esperando encontrar simplemente monumentos o rincones curiosos para fotografiar. Pero hay sitios que consiguen algo más. Sitios que te obligan a detenerte unos instantes e imaginar a las personas que estuvieron allí antes que nosotros. Mientras recorría estos túneles, no podía evitar pensar en los soldados, ingenieros y trabajadores que pasaron años de sus vidas entre estas paredes de roca. Personas que jamás imaginaron que siglos después, otros recorreríamos los mismos pasillos intentando comprender su historia. Quizás esa sea la verdadera magia de lugares como este. No los túneles, no los cañones, ni siquiera las guerras, sino la capacidad que tienen para conectar el presente con el pasado y recordarnos que cada piedra, cada galería y cada rincón esconden historias que merecen ser recordadas.